Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar hoy, en los siguientes minutos, de trasplantes de células madres hematopoyéticas en mieloma, lo que llamamos trasplante de médula ósea. Este es un resumen ejecutivo de la versión de lo que se ve más o menos como vemos algunos de las personas que hacemos esta disciplina, el tratamiento del mieloma hoy en día, especialmente en los pacientes que son trasplantables. El mieloma múltiple esencialmente hay dos tipos de pacientes. Uno son los no candidatos a trasplante y que son aquellos que tienen comorbilidades importantes y pobre desempeño, y en general aquí se incluyen todos esos pacientes que o bien no pueden o no aceptan el trasplante. La edad per se no es definitoria de si es candidato o no a trasplante. Sin embargo, frecuentemente los pacientes ancianos, es decir, mayores de 70, 75 años, casi nunca son buenos candidatos para trasplante, por lo menos aquí en Colombia. En otras partes del mundo la cosa puede ser un poquito distinta. El otro grupo de pacientes con mieloma son aquellos que sí son candidatos a trasplante. Por último, vamos a decir de los no candidatos a trasplante, que de esos no vamos a hablar acá, porque lógicamente el tema de esta mini charla es candidato a trasplantes. En general, definimos como candidato a trasplante aquel que no tenga ningún impedimento para el trasplante. Usualmente son sin comorbilidades sustanciales, no son cardiópatas o neumópatas severos, con buen desempeño, motivado. Es de anotar que pacientes con disfunción renal, que es bastante frecuente en mieloma, no por el hecho de que tenga un daño moderado al riñón, lo convierte en no candidato a trasplante. Muchos pacientes con problemas renales importantes son sometidos a trasplante con muy buenos resultados. Estos son de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, para paciente que sea candidato a trasplante y que tenga mieloma múltiple, el tratamiento consta de 3 fases y vamos a darle nombre. La primera es la fase de inducción, una segunda fase que es de consolidación y la tercera que es de mantenimiento. Esas 3 estrategias de tratamiento, cada una de ellas es importante. La fase de inducción esencialmente consta de unos 4 meses de quimioterapia basada en bortezomib. Este inhibidor de proteasoma ha cambiado radicalmente la forma como nosotros enfrentamos la enfermedad del mieloma múltiple, porque cambió totalmente las perspectivas. Primero se usó en viejitos, después se usó en más jóvenes, después se usó antes de trasplante, etcétera, etcétera. El bortezomib es fácilmente la droga que más impacto ha tenido en la evolución del mieloma. Entre nosotros usamos con frecuencia la combinación de bortezomib más dexametasona con o sin ciclofosfamida. En otras partes del mundo se utiliza bortezomib, lenalidomida, dexametasona, etc. Realmente no es un solo esquema. Hay que recordar que los pacientes con mieloma tienen enfermedad ósea con mucha frecuencia y se les agrega bifosfonato usualmente junto con el día 1 de quimioterapia, y es parte importante del manejo y debe hacerse más o menos mensual por 2 años en forma continua. Después de esos 4 meses de tratamiento con bortezomib se hace una valoración de respuesta, ¿cierto? Y lo que se está buscando es que haya una respuesta completa o una muy buena respuesta parcial, que en inglés se llama VGPR, o sea VGPR, que es esencialmente, para efectos prácticos, se parece mucho a respuesta completa. Eso es más o menos una caída de más del 90% de los marcadores tumorales con los que haya iniciado el paciente. Posteriormente viene la fase de consolidación. Esta es la fase propiamente de trasplante. Y para definir qué tipo de consolidación se hace, hay que ver cuáles son los factores de riesgo o de mal pronóstico que tienen los pacientes, y esencialmente discernimos 4 que son, desde el punto de vista práctico, relevantes, ¿cierto? La primera es la presencia inicial de estadio 3, o sea, los pacientes que presentan con estadio 3 de mieloma tienen más mal pronóstico que todos los otros. La presencia de 2 anormalidades cromosomales, la translocación 414 o la deleción del cromosoma 17, cada una de ellas confiere mal pronóstico a los pacientes con mieloma. Y la tercera es que no se haya obtenido una respuesta completa después de la quimioterapia de inducción basada en bortezomib. La presencia de mayor número de estos factores de mal pronóstico confiere peor pronóstico. Y es así que los pacientes que tienen 2 factores de mal pronóstico o más
más de 2 factores pronósticos, o sea 3 o 4, se beneficia, que constituyen aproximadamente el 8% de los pacientes que son candidatos a mieloma, tiene una supervivencia relativamente corta después de los tratamientos, llamémoslo así, alternativas, y para ello se recomienda hacer trasplante halogénico, o sea, trasplante que requiere de donante, un animal completamente distinto al más usual. Para todos los demás, o sea, aquellos que tengan menos o igual a 2 factores de mal pronóstico, se recomienda trasplante autólogo. Hay que recordar que más o menos la mitad de los pacientes tienen 1 o menos factores de riesgo, o sea que la mayoría de los pacientes definitivamente son candidatos a trasplante autólogo. ¿Y qué es esa diferencia de halogénico a autólogo? Pues realmente halogénico requiere de donante histocompatible, pues en realidad porque usualmente es el hermano o un donante no emparentado o un cordón umbilical, o aún si no es histocompatible se utiliza incluso cosas no histocompatibles como el haploidéntico, que tiene más riesgos para el paciente. Estos trasplantes halogénicos requieren de una inmunosupresión prolongada, porque esencialmente lo que se está tratando de hacer es que las células madres del hermano o del donante sean las que se conviertan en la médula ósea del paciente, o sea que el paciente adquiere esa médula de ese injerto, y para que el injerto pegue se necesita que el sistema inmunológico del paciente no destruya esa sangre donada, esas células madres donadas. Entonces la reconstitución medular es lógicamente con la médula del donante. Es un procedimiento muy complejo que tiene una elevada mortalidad relacionada al tratamiento, más o menos un 10 o un 30%, y tiene la probabilidad de desarrollar una enfermedad en la que el injerto, o sea, la médula ósea del hermano, ataque al paciente por sus órganos inmunológicos y causa lo que llama un injerto contrahuésped, que es una complicación bastante grave y que ocurre también en un porcentaje no despreciable de pacientes con esto. A favor del trasplante halogénico es que es potencialmente curativo. Sin embargo, en virtud de su mayor complejidad, su alta toxicidad, de sus riesgos de injerto contrahuésped, la mortalidad asociada a tratamiento y los impactos en la calidad de vida que puede generar, se reserve este tratamiento a pacientes que tengan situaciones muy específicas y pronóstico muy desfavorable y que sigan siendo candidatos a trasplante. En este caso sí, probablemente un paciente más joven va a poder aguantarlo, porque pacientes mayores puede que tengan dificultades tolerándolo. El otro tipo de trasplante, que es el que más comúnmente se hace, es el llamado trasplante autólogo, en donde lo que se hace es que se recolectan las células madres del mismo paciente. Eso se hace bien sea de la médula misma o por aféresis en procedimientos que se parecen mucho a donar sangre. Y esas células madres se almacenan apropiadamente y después se da quimioterapia de altas dosis, que en el caso del mieloma es melfalán a altas dosis. Y lo que busca es que el melfalán baje la carga tumoral del mieloma múltiple, y ese es como el mecanismo. Sin embargo, si se deja esa dosis de mieloma, que es extraordinariamente alta, sin alguna forma como de antídoto, llamémoslo así, ese melfalán podría matar al paciente por la mielosupresión. Entonces, esencialmente, esas células madres que están guardadas por allá en alguna nevera de ese paciente se convierten en el antídoto para que se vuelva a hacer la reconstitución de las células madre, de la médula, y que eso permita que el paciente no fallezca como resultado de la progresión, pues por el resultado de la toxicidad del mieloma, ¿sí? Se infunden, y eso lo llamamos trasplante, y con ellas se rescata la función medular, se cuida durante un par de semanitas, 3 semanas, en forma agresiva con soporte hematológico, o sea, transfusiones con antibióticos y cosas de esas, hasta que la médula misma del paciente vuelve a asumir las funciones que antes cumplía. Lógicamente no requiere inmunosupresión prolongada, porque pues esencialmente es volver a dar la misma médula del paciente. La mortalidad por el procedimiento es mucho menor, se dice que es menor del 5%. Muchos centros con mucha experiencia manejan mortalidades del orden del 1 o 2%, que es bastante aceptable dadas las consideraciones. Y no hay, para efectos prácticos, pues enfermedad de injerto contrahuésped. Está escrita, pero no es común.
no se considera un procedimiento curativo. A diferencia del halogénico, en donde el reemplazo de la médula ósea parece ser que puede curar, en el caso del autólogo, en general, pues se considera que es un procedimiento que hace parte del control a largo plazo o a mediano plazo de la enfermedad, pero a largo plazo puede haber recaídas. Sin embargo, un porcentaje no despreciable de pacientes con trasplante autólogo dejan de lidiar con la enfermedad en forma definitiva y pues en ellos de pronto sospechamos que se pudo haber obtenido algo parecido a la curación. Se utiliza en la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple debido pues precisamente a su eficacia y que ha demostrado pues en cuanto a control de la enfermedad a largo plazo y que es relativamente menos mórbido que la alternativa que el trasplante halogénico. Hay estudios que han demostrado que los trasplantes en tándem, es decir, hacer uno después de otro, ¿cierto?, sin esperar a que haya recaída, son superiores a un solo trasplante. Sin embargo, solamente hay un sitio en el mundo donde eso se realiza en forma rutinaria, que es en Nebraska, en los Estados Unidos. El resto del mundo, pues logramos hacer uno, y esto cuando nos va bien. Posteriormente viene la fase de mantenimiento. En el pasado no se sabía la importancia de la fase de mantenimiento, pero recientemente ha salido una serie de artículos que han demostrado que el mantenimiento con estos inmunomoduladores como la lenalidomida, que es la otra droga que ha modificado en forma importante la historia natural de la enfermedad, la lenalidomida aumenta la supervivencia libre de enfermedad y también aumenta, o por lo menos libre de evento, llamémoslo así, porque pues como es tratamiento paliativo no podemos hablar mucho de libre de enfermedad, pero sí libre de progresión o de evento, y en al menos un estudio se ha demostrado un incremento en la supervivencia global. La talidomida, que es un análogo, pues una droga más vieja, parecida a la lenalidomida, también de pronto podría ser lo mismo que la lenalidomida. Sin embargo, la toxicidad, especialmente la neurotoxicidad de la talidomida, hace que sea muy difícil que se pueda administrar a las dosis que se requieren y por la duración que se requiere. Entonces es por eso que la lenalidomida se convierte en la droga de elección en esta fase de mantenimiento, y la dosis de lenalidomida es 10 miligramos cada día. Es la dosis pues relativamente menor, no la dosis usual que se utiliza en las fases de inducción en mieloma, que cuando se utiliza, que es 25 miligramos 3 veces semanas seguidas por una semana de descanso. En opinión de Sergio Giralt, que es fácilmente el experto mundial de mayor renombre en esta condición, que trabaja en el Memorial de Nueva York, uno puede omitir la fase de mantenimiento en aquellos pacientes con estadio 1 que obtuvo respuesta completa con la inducción inicial. Este resumen ejecutivo fue elaborado en octubre del 2014 y muy posiblemente para noviembre del 2014 ya no es válido. Se despide Mauricio Lema, muchas gracias.